Bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando. Listo. Ok, para presentarnos, mi nombre es Ana Laura Artavia y está conmigo mi compañera Carolina Monge. Nosotros somos estudiantes de quinto año de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica. Las ponencias del encuentro tienen una duración de 45 minutos. Les recordamos que contamos con 15 minutos para preguntas al final de la charla y les instamos a ir escribiendo sus preguntas a través del chat. Es un placer presentarles a la doctora Natalia Cediel, que nos acompaña desde Colombia, que en el día de hoy nos va a presentar la charla sobre limitaciones y potencialidades de la implementación de One Health en la vigilancia, prevención y control de las zoonosis virales. La doctora es médico veterinario y máster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un doctorado en ciencias veterinarias de la Universidad de Turín. Es docente e investigadora en temas de epidemiología, salud pública veterinaria y seguridad alimentaria de la Universidad de La Salle. Es docente de epidemiología en la Facultad de Medicina, Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y docente Salud Pública y Epidemiología, Universidad Antonio Nariño. Además, es miembro del panel de expertos de alto nivel en la Una Salud y de la red CIRED en cambio climático y Una Salud. Sin más por el momento, le cedemos el espacio a la doctora para que pueda iniciar con su charla. Muchísimas gracias, Ana, Carolina, que me están apoyando. También quiero agradecer al doctor Carlos Luna, quien me invitó muy amablemente a esta reunión. Cuando lo hizo, me sorprendió mucho. Yo recibí esta invitación habiendo salido del hospital. Yo estuve un mes hospitalizada por COVID-19 y estaba dudando mucho si hacía una presentación porque de todas maneras salí muy, digamos, uno sale de este tipo de experiencias muy débil, ¿no? Y como no tan claro y no tan lúcido. Entonces, de verdad que me siento hoy, ya que han pasado 5 meses, muy agradecida por esta invitación. Me motivó mucho poder compartirles lo que he aprendido en estos últimos años. Y sobre todo me gustó muchísimo cuando me di cuenta que este es un encuentro organizado por estudiantes de veterinaria. O sea, me llenó de alegría porque pues es muy buen evento, se está haciendo cosas muy chéveres en Costa Rica y pues es con todo el placer que quiero contarles lo que estaba haciendo y lo que aprendí. Entonces, lo primero es contarles, voy a hacer una presentación del panel de expertos de alto nivel de One Health, contarles que hoy salió la definición actualizada del concepto Una Salud en las páginas de la OIE, de la OMS y de la FAO. Está hasta ahora en inglés, pero pues se les puedo mostrar en español. Y el nuevo gráfico, digamos, que hemos lanzado desde el panel de expertos para hacer One Health mucho más cercana a la población y mucho más digerible para todo el mundo. Vamos a hablar después de por qué abordar la zoonosis con un enfoque Una Salud, cómo implementar este abordaje y cuáles son los retos y las potencialidades que tenemos. Entonces, lo primero es contarles que este panel de expertos se lanzó en este año, en mayo. Fue una convocatoria que hubo en marzo y abril. Se presentaron 700 hojas de vida de profesionales de todo el mundo y escogieron 26 personas como expertos para apoyar y asesorar, como ya les voy a contar, a la alianza tripartita, que como ustedes saben es la FAO, la OIE, la OMS. Y como cosa muy positiva, hoy en día esta alianza tripartita está colaborando con UNEP, que es el programa de las Naciones Unidas, el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas. Es decir, ya el medio ambiente está muchísimo más claro que tiene que ser protagonista y parte de todo lo que se hable en salud. Entonces, ¿por qué un panel? Entonces ya sabemos y creo que todos lo hemos vivenciado en estos últimos 2 años, que el mundo se ha transformado. Hemos, de alguna manera, por una acción antropogénica, por la acción del hombre en el ecosistema,
a raíz de la producción animal intensiva, de la agricultura intensiva, del daño y contaminación que hemos creado en los ecosistemas, del mismo cambio climático que se ha dado en todas las regiones y que hoy en día tenemos, que recién acabó la COP26 en Glasgow, Inglaterra, tenemos que hablar del cambio climático cada vez más y sobre todo si somos de países en desarrollo, tenemos que hablar de justicia climática, ¿verdad? Eso, digamos, no es parte del enfoque de esta charla, pero quiero que todos aquí presentes tengan muy claro que el enfoque de una salud también está siendo muy importante para combatir el efecto y el impacto del cambio climático en todos los ecosistemas. Las migraciones, que no solamente son, eh, digamos, causas, sino también es el efecto y la consecuencia de muchos de estos daños a los ecosistemas. La urbanización y la globalización que hace 20 años veíamos como algo muy positivo, algo que nos podía generar competitividad, nos podía generar apertura en mercados. Hoy también vemos pues que evidentemente también dio apertura a compartir riesgos en todo el globo, en todo el planeta. Y obviamente, pues todo lo que hemos visto en los últimos 20 años de la emergencia de nuevos agentes, que como ustedes ven en este pequeño cuadrito, la mayoría son virales. Yo cuando decidí hacer esta presentación quería enfocarme exclusivamente en las zoonosis virales porque he trabajado más en rabia que en otras enfermedades, pero como ustedes van a ver, realmente nos sirve para todas las zoonosis, las parasitarias, las bacterianas, aún para la resistencia antimicrobiana. Entonces, lo que ha pasado es que hay un aumento global de las interacciones en la interfaz hombre-animal-ambiente. Esas interacciones muchas veces, y quisiéramos que fueran positivas, que trajeran bienestar, equilibrio, salud para todos, pero lo que hemos visto es que al contrario, esa cercanía entre esta interfaz lo que ha generado pues son riesgos para todos. Entonces, como ustedes saben, la alianza tripartita se lanzó hace 10 años, 12 años, en la unión de estas entidades y ya, digamos que después de estos 10 años de colaboración intersectorial, se reunieron en el 2020 varios, pues sobre todo en Alemania y en Francia, había un interés en que hubiese primero la inclusión del programa de medio ambiente en esta alianza y justamente se hizo esa convocatoria que les contaba y ya desde mayo empezó la primera reunión. Entonces, mucho de lo que yo les voy a hablar es esa experiencia que he tenido a través de ser parte de este panel. Entonces, el panel de expertos tiene la función de asesorar a los partners o a los socios que son la Alianza Tripartita y UNEP y proporcionar ese trabajo multidisciplinario basado en evidencia científica para poder implementar el abordaje en una salud. Entonces, muchos de los problemas que estamos teniendo es que a One Health, al abordaje de una salud, le hace falta todavía mucha evidencia científica de los valores que tiene, del valor agregado que tiene implementar esta estrategia. Entonces los invito a ustedes que son de uno de los países que son ejemplo en el planeta de la conservación de la biodiversidad. Costa Rica es un país ejemplo para, no solo para América Latina, sino para todo el mundo en muchos sentidos, en educación, en conservación, en liderazgo, en muchos temas de salud. Que ustedes sean agentes de generación de evidencia científica. Los motivo mucho a que todo lo que ustedes hacen lo publiquen y lo hagan visible a todo el planeta porque justamente parte de este panel es encontrar buenas prácticas para, digamos, aterrizar el concepto de una salud en la vida real. Y ustedes lo tienen, porque pues cuando yo visité Costa Rica me enamoró muchísimas cosas de cómo la gente participa en la construcción de sus políticas públicas. Hay todo un amor, digamos, por hacer las cosas en pro de la salud de los ecosistemas. Entonces, digamos que este panel tiene 4 grupos de trabajo. Yo estoy especialmente en el panel, en el grupo de trabajo de implementación del abordaje, pero hay otro grupo de trabajo que está hablando sobre el conocimiento actual de la prevención de zoonosis emergentes. Aquí la mayoría de ellos son virólogos, digamos que han hecho un trabajo muy grande en microbiología. El tercer grupo de trabajo es la vigilancia, la detección temprana y compartir datos rápidamente en la prevención de zoonosis emergentes.
y que la mayoría son virales. Y el cuarto grupo de trabajo es el que está estudiando los factores o los drivers, las condiciones que causan un salto en la barrera de especie de los agentes y que generan pues esa diseminación de enfermedades. Entonces, este panel, pues ya les conté, tenemos diferentes, digamos, caminos profesionales, desde economía, ciencias sociales, microbiología, epidemiología, todo lo que implica la inclusión de la biodiversidad en las dinámicas de enfermedades zoonóticas, todos expertos en clima y zoonosis, expertos en política pública en salud. Ellos, la doctora Wanda y el doctor Tomás son parte de ese, son los presidentes del panel y pues son personas increíbles. Una de las cosas muy chéveres que he aprendido es que hacemos, todos los miembros hacemos parte de todas partes del planeta, entonces aprendemos mucho de otros países, aprendemos mucho de otras razas, de otras culturas. Y en Latinoamérica, pues fuimos escogidas 3 mujeres. La doctora Natalia Casas de Argentina, de Brasil, la doctora Yanis Sanela, y Natalia, pues aquí quien les habla, y pues que estoy muy contenta de contarles pues que también ese poder femenino, esa sabiduría femenina de nuestra región, pues tiene que ser súper valorada en todos los campos, ¿no? Entonces motivo a todas las mujeres que están aquí escuchándome a que asuman ese liderazgo que ya el planeta necesita, necesita escuchar nuestra voz y sobre todo pues de nuestra región. Entonces aquí están todos los países que están representados en el panel y pues vamos a seguir contándoles más cosas en la medida en que vayamos produciendo. Hoy les quiero contar que pues todo lo que estamos haciendo está muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes los deben conocer. Seguramente ya les han hablado en sus asignaturas y casi que el mundo entero está jiqueándose por estos ODS o la Agenda 2030 porque tiene que ver con la sobrevivencia del planeta. Entonces, ¿por qué traer esto en torno a One Health? Porque ya en la definición que fue lanzada hoy, ustedes son los primeros que se enteran en América Latina de esta nueva definición. Esta definición es mucho más ecocéntrica, menos antropocéntrica. Antes la definición de One Health que se había lanzado hace 10 años era muy enfocada como al bienestar humano exclusivamente. Digamos que era como el foco porque las zoonosis eran una preocupación emergente del momento. Pero hoy en día, como tenemos los ODS y como tenemos tantos retos a nivel de la sobrevivencia del planeta con el cambio climático, ya estamos integrando mucho mejor el concepto y el ecosistema como parte protagonista del concepto One Health. Como ustedes ven, esto está en inglés, lo traduje para podérselos compartir hoy. Yo creo que para finales de esta semana o inicios de la otra ya va a estar en español disponible. Está en la página de las 3 entidades. Entonces, es un abordaje, un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Entonces, todos ustedes, nosotros como veterinarios, somos llamados a ser voceros de esa salud integral, ¿no? Reconocemos que la salud de los seres humanos, los animales domésticos y silvestres, las plantas, el medio ambiente y en general todos los ecosistemas están estrechamente vinculados y son interdependientes. Este enfoque moviliza múltiples sectores y disciplinas y comunidades. Por eso esta parte de acá nos habla de inclusividad, equidad y acceso, porque sabemos que en este concepto nuevo, en esta visión nueva de One Health, queremos que las comunidades marginadas, las comunidades que no han sido escuchadas, que han sido al contrario invisibilizadas, puedan expresar esa voz, sobre todo porque muchas de estas comunidades son pueblos indígenas que tienen en su cultura y en su sabiduría intrínseca, tiene cómo conservar el planeta. Son los guardianes del 80% de la biodiversidad del planeta. Muchas de estas culturas indígenas saben cómo lograr ese equilibrio porque se sienten parte del ecosistema, no se sienten dueños sino integrados con el río, con la montaña, porque los consideran sus hermanos, su padre, su madre, al sol, al agua, a las montañas. Entonces, ese conocimiento es parte importante de esta nueva definición de One Health y por eso se llama transdisciplinario, porque no solo estamos integrando sectores, el sector salud, agricultura, educación, o ambiente, sino disciplinas
científicas o disciplinas del conocimiento, pero también las comunidades, es decir, la sociedad tiene un conocimiento que debe ser valorado y que debe ser reconocido e integrado en las políticas públicas. Y bueno, todo esto con el fin de promover un bienestar, hacer frente a las amenazas que tenemos, digamos, colectivamente, y que obviamente aborde la necesidad de agua, de energía y de aire limpio, alimentos seguros, nutritivos y que se tomen las medidas para el cambio climático y la contribución al desarrollo sostenible. Entonces vean cómo ya 2021 se reconoce la integralidad de todos para hacer un aporte. Como les decía ahorita, es un abordaje transdisciplinario que implica que tengamos en diferentes niveles que hacer mucho trabajo. Por eso el egresado actual de una disciplina de la salud, sea veterinaria, sea médico, sea enfermera, sea biólogo, conservacionista, debe tener estas habilidades. Tiene que pensar globalmente, pensar de manera multidisciplinaria, sabiendo que todos tienen una parte de la realidad válida. Planear integrando los bienes comunes, los problemas comunes y el financiamiento común. Y trabajar transdisciplinariamente, transsectorialmente, en equipo y de manera participativa. Entonces, yo espero que todos aquí estemos haciendo algún tipo de trabajo de alguna manera integradora, ¿sí? Porque todos tenemos, y si no estamos trabajando de esa manera, es hora de que creemos esas habilidades y creemos programas para que realmente logremos estos outcomes, que son la sustentabilidad, la salud y el bienestar, la equidad, la efectividad y la eficiencia. En cualquiera que sea el trabajo que estamos haciendo, lo podemos hacer con una visión mucho más global, pensando los problemas locales, pero para que no emerjan problemas globales. Entonces sabemos que para hablar, las primeras personas que lanzaron la definición de One Health hace 20 años hablaban justamente de la necesidad o de el hecho claro de que todos en la interfaz, animales, hombre y ambiente, estábamos expuestos a los mismos peligros. Y ya hoy en día, pues es un hecho claro que, por ejemplo, con COVID, ya no solamente de los animales al hombre el riesgo, sino también de los humanos a los animales, ¿no? Porque ya vemos como el SARS-CoV-2, pues se han visto evidencias de animales que están siendo infectados a causa de humanos con la enfermedad. Entonces, esta visión de lograr resultados óptimos para todos, tiene que cambiar de esto que vemos a la izquierda, en donde solamente el hombre era importante, a pasar a esta, en donde el humano, el ser humano es parte de este ecosistema y no tiene una predominancia mayor que los otros, ¿no? Esto, pues para algunos, sobre todo quienes trabajamos en salud pública, de pronto es más difícil de abordarlo, porque nos va a implicar ser más integrales, escuchar más a los otros, escuchar el conocimiento de las comunidades eh, y también cómo hacer para que ese conocimiento se vuelva una política. Claro, tiene retos, pero justamente si algo nos está trayendo este tiempo es la necesidad de cambiar, ¿no? La importancia y la necesidad de hacer un cambio en nuestros estilos de vida, la manera en cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con la tierra misma. Entonces, en el abordaje de una salud clásico, digamos, antes de que empezáramos a entender que las ciencias sociales eran importantes, lo que teníamos eran estas actividades asociadas con una salud, que era hacer mecanismos de coordinación transsectorial, o sea, cómo logro que para, por ejemplo, hacer una vacunación de animales contra la rabia, también esté integrada la vacunación en humanos, ¿sí? ¿Cómo logro yo que el sector salud y el sector agricultura cooperen, por ejemplo, para la vacunación de rabia? Ese es un ejemplo. La comunicación rutinaria. ¿Comunicación de qué? Si hay un brote, que los dos sectores o los tres sectores estén coordinados y puedan comunicarse frente a ese brote. Que queremos hacer, digamos, un ejercicio de priorización. Esa es la siguiente. Priorización de zoonosis. No sé si Costa Rica ya ha hecho un ejercicio de priorización de zoonosis con enfoque en una salud. Es una metodología que les voy a contar ahora. Eso, por ejemplo, es una muy buena manera de comunicarse entre los sectores, porque lo que es para un sector importante, tal vez para el otro no. Y crear esa manera de cómo yo llego a la necesidad tuya y tú reconoces mi necesidad y entre los dos construimos
un programa mucho más integral, eso es un arte. O sea, realmente necesitamos personas dispuestas con habilidades de escuchar al otro, con habilidades de valorar lo que el otro sabe y lo que el otro necesita. Compartir datos entre sectores y vigilancia conjunta es otra acción clásica de una salud. Sabemos que si un país quiere comenzar, por ejemplo, a hacer One Health, pues puede comenzar con la priorización, haciendo una priorización conjunta y luego montando un sistema de vigilancia con enfoque en la salud. Como les decía, eso es parte importante de uno de los productos que saldrá más adelante del panel y todos los países van a poder tener como un paso a paso de cómo hacerlo. Entonces, cualquiera de ustedes que esté interesado en generar evidencia de cómo con una enfermedad específica ya se están haciendo nexos para cooperar y hacer esa vigilancia, como por ejemplo la comunidad podría también ser útil en la consecución de datos de vigilancia. Muchas veces creemos que la vigilancia solo la hace el Estado y sí, la debería hacer el Estado, pero sin el Estado no podría hacerse vigilancia. Pero claramente cuando integramos a la comunidad en la vigilancia sindrómica de muchas entidades zoonóticas, vamos a tener participación ciudadana, vamos a tener empoderamiento de la comunidad y probablemente mejores programas de prevención, porque la comunidad está interesada y está integrada en el asunto. El otro punto es la medición del riesgo conjunto, que ya son ejercicios de análisis de riesgo en los que yo sé que en Costa Rica trabajan mucho, y pues esto es justamente un reto, cómo lograr que los sectores entiendan para definir qué es un riesgo que puede entrar a nuestro país o no. Y cooperar en programas activos, es decir, cómo creo que la pandemia trajo cosas muy, muy positivas en términos de la cooperación, por eso no toda crisis tiene también un lado bueno y justamente es de eso que trata el abordaje de una salud. Con la pandemia se fortaleció la necesidad de que todos hagamos este trabajo. Entonces, ¿por qué abordar la zoonosis desde esta manera? Primero, porque si ustedes ven este diagrama, este es un diagrama que habla de la zoonosis, de sus diferentes, digamos, clasificaciones. Esta es la manera en cómo FAO aborda la zoonosis. Por un lado, ve las zoonosis emergentes, que en la mayoría son virales. Por otro lado están las zoonosis endémicas, que en su mayoría son enfermedades desatendidas, que tienen que ver con la pobreza, con la falta de agua, con la falta de higiene, con, digamos, todo lo que implica eh, mal saneamiento ambiental, ¿sí? Un deficiente saneamiento ambiental. Vemos aquí abajo las enfermedades transmitidas por alimentos que sabemos que son muchas y Costa Rica tiene pues una fortaleza enorme en este sentido. Y vean que independientemente de cuál sea cada una de esas categorías, comparten categorías. Unas pueden ser endémicas y ser de transmisión alimentaria, otras pueden ser emergentes y también eran endémicas, o sea, reemergentes como las que vemos aquí en el centro. Otras son transmitidas por alimentos y también pueden ser tanto emergentes como endémicas. Es decir, es una manera como de entenderlas, pero lo que me interesa mucho de esta gráfica que lo puedan notar es los cuadritos azules. Para las enfermedades zoonóticas emergentes, lo que la FAO propone es que hayan programas de emergencia, preparación, detección temprana y respuesta rápida, que es todo lo que hemos aprendido con la pandemia. O sea que ya tenemos una lección aprendida allí y todos los países lo tuvimos que hacer. Entonces, ya no estamos en cero, ya sabemos un poco más cómo actuar de manera más oportuna. Para las zoonosis endémicas, vean cómo mejores sistemas de salud, mejores sistemas de desarrollo humano, aliviación de la pobreza y percepción pública de la zoonosis van a ser los puntos más claves para prevenirlas, vigilarlas, prevenirlas y controlarlas. Y las ETAs, vean que el abordaje es primero un abordaje de cadena, de la granja a la mesa, empoderando a los consumidores que tenemos mucho poder, pero no lo sabemos. Los consumidores podemos hacer que toda una cadena alimentaria genere una transformación positiva, apoyando, digamos, mejores prácticas, buenas prácticas ganaderas, apoyando el bienestar animal, digamos, pudiendo pagar un poco más por productos que tengan mejor calidad. Entonces, vean cómo aquí está implicada toda la sociedad, ¿sí? Y cómo finalmente
así como FAO proponía hacer diferentes frentes de acuerdo a las diferentes zoonosis, el abordaje de una salud estaría inmerso en todo esto, porque es un abordaje que integra y que incluye a todos en los problemas, ¿no? En la solución de los problemas. Entonces es básicamente cambiar un paradigma de que siempre hemos estado manejando las enfermedades separadamente, ¿no? La salud humana mira unas cosas, la salud animal mira otras, el comercio mira otras, la conservación mira otras, pero no nos hemos sentado entre todos a definir realmente si esta situación tiene una manera de ser abordada entre todos. Entonces, vamos a tener que generar esas situaciones, esas condiciones, esos comités, esas reuniones técnicas, o este mismo evento puede ser pie para que, eh, digamos, entendamos la necesidad de que para tomar mejores decisiones, para hacer mejores programas de salud, necesitamos hacer un cambio en la cultura. Por eso, hoy en día ya One Health ha integrado las ciencias sociales en todo lo que implica One Health, porque sabemos que hacer esto implica un cambio en nuestra cultura un poco individualista, en donde solo yo puedo hacer algo, donde solo yo sé de algo, y esto pues es parte de ese entrenamiento que necesitamos como sociedad. Entonces, los invito a que si en su universidad pueden generar ese aprendizaje de todos, donde se sienta un médico, se sienta un biólogo, un ecólogo, un tomador de decisiones, un veterinario, y hablan en torno a un tema, cada uno va a ser parte de esa solución. Entonces, ¿cómo abordar cómo implementarlo? Entonces, yo les propongo que algún chico, chica o grupo de trabajo que esté trabajando, que le gusten la zoonosis, comience haciendo un ejercicio de priorización con el enfoque multisectorial que propone el CDC de Atlanta. Ellos crearon hace unos 5 años una herramienta que se llama el One Health Zoonosis Disease Prioritization Tool. Es un documento que ustedes pueden encontrar público, abierto en su página web. Ahí tienen pues la referencia. Estudienlo y inviten al país, inviten a las directivas del país, a los diferentes sectores que toman las decisiones para darse la oportunidad de hacer este ejercicio. En Colombia fue el primer ejercicio que se hizo en toda Latinoamérica en el 2019. Vino el CDC de Atlanta y cooperando con todos los sectores se hizo un ejercicio de estos. Es muy enriquecedor porque nos damos cuenta también de esas barreras para entender los problemas de manera similar. Y lo positivo de esto es que genera unas lecciones aprendidas. Como ustedes ven, hay diferentes pasos para lograrlo y uno de los que más me llamó la atención de esta metodología es que tanto los criterios para priorizar, recordemos que para priorizar una enfermedad, para tomar decisiones, se necesitan criterios de, por ejemplo, incidencia, impacto económico, tasa de fatalidad. Se necesita, por ejemplo, saber si esa enfermedad hace parte de un programa de control oficial en el país, si tiene un impacto, digamos, en el medio ambiente. Crear esos criterios se hacía colectivamente, es decir, cada taller va a tener criterios diferentes de acuerdo a la importancia en cada país. Eso parte fue muy positivo. Tenemos que también después de eso rankear esos criterios, saber cuáles son más importantes para ese grupo que está tomando esa decisión. Luego, otra cosa muy positiva es que cada uno de esos criterios se tomaba con digamos, las posibles respuestas eran también decididos por el panel de los expertos que estaban participando. Es muy adaptable para las condiciones de un país. Como les quería, bueno, cuando ustedes entren a conocer un poco más de esta metodología, van a ver que el grupo puede establecer, por ejemplo, si rabia podemos, no sé cuál es la situación de rabia en Costa Rica, pero es un ejemplo que yo siempre uso. Uno puede decir rabia en Colombia, por ejemplo, ya no es un problema, digamos, del punto de vista de perros, la rabia transmitida por perros, pero sí de la rabia transmitida por murciélago, el ciclo silvestre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Está ligado mucho a la vacunación en bovinos. Entonces, ¿hay un programa de vacunación o de prevención de esa enfermedad en el país? ¿Sí o no? Si sí, es aceptable, la gente lo utiliza. Ese tipo de cosas son las que se utilizan en los criterios de priorización. Entonces, es un ejercicio muy positivo para un país. Nosotros aquí, como ya llevábamos un tiempito
trabajándole a la rabia con el abordaje de una salud. Este año presentamos un trabajo en la RITA que justamente era evaluar qué tan buena es la implementación del abordaje de una salud en el programa de rabia. Entonces usamos la metodología que generó esta autora, Grewel, y que publicó este artículo este año, y se llama así, Evaluación crítica de las colaboraciones cross-sectoriales para la implementación del abordaje de una salud. Entonces, si ustedes quieren hacer, después de hacer o paralelamente hacer un ejercicio de priorización de zoonosis, pueden hacer una evaluación de estos 13 criterios. La evaluación implica que en cada uno de estos temas, en gobernanza, con cada uno de esos criterios, en colaboración y alianzas, en recursos, hay unas posibles respuestas. Entonces, hay que invitar a todos los sectores a que llenen pues ese formulario y después hace uno una suma de los puntajes, uno evalúa en cuál de estos criterios estamos bien, en cuáles muy lejos, cuáles pueden ser potenciales para mejora. Y nos dimos cuenta pues que Rabia, que es uno de los programas más antiguos del país, más fuertes del país, hay bastante gobernanza, o sea, hay leyes, hay una credibilidad en el programa. Cuando hay un brote, los sectores se reúnen. Sin embargo, esa capacidad, digamos, de tener un fondo de financiación colectivo para para hacer vigilancia, control, prevención, todavía no existe. Cada sector tiene su propia presupuesto y eso sería algo muy importante, como generar mecanismos para que hayan fondos comunes para la financiación de estos programas con enfoque multisectorial. Entonces, claro, ningún ministerio está dispuesto a dar, ¿sí?, a dar plata para que todos el resto los usen. Pero si ya sabemos que esta es la única opción, si ya sabemos que es compartiendo no solamente conocimiento, sino también los recursos, pues digamos que es algo que se va a tener que dar en algún momento. ¿Cómo podemos hacer? Yo estoy hablando solo de ¿no? De combinación sinérgica de recursos porque es uno de los más críticos y en el que Colombia salió, digamos, con un puntaje más bajo. Pero yo sé que, por ejemplo, tenemos en varias partes de Latinoamérica, ya estamos analizando datos integradamente, cómo la rabia humana está relacionada con la rabia animal, cómo los animales silvestres también están generando información. Ahí tenemos un reto importante y es que en Latinoamérica no tenemos programas de vigilancia de enfermedades zoonóticas de fauna silvestre, por lo menos en Colombia no es así, y sé que en muchos países no es así. No sé Costa Rica cómo lo está haciendo, pero sé que con toda la apuesta que ustedes le hacen a la conservación, tiene que haber un programa que puedan poner a disposición del resto del mundo para que aprendamos cómo lo podemos hacer. ¿Mm? Entonces, esa integración de datos, unida pues, como no es una clase no específica de cómo abordar, sino que ustedes vean la cantidad de información y de elementos que se necesitan para hacer esta implementación, ustedes ya pueden decir, bueno, a mí me gustaría meterme a aportar por este lado. Yo puedo hacer una investigación, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una evaluación de esto en un programa de salud en su país, con mucho gusto les colaboro, les explico cómo se hace. Y una de las cosas más importantes es tener muy buena relación academia-estado, academia-comunidad, academia ONG, ¿sí? Y eso, pues, sé que ustedes son ejemplo en eso, así que tienen mucho por aportarle al mundo. Entonces, ¿cómo implementarlo? Hay un artículo que también les recomiendo que no sé dónde dejé, es este que ustedes ven de primeras acá, Dos Ribeiros en 2019. Ella hizo una revisión sistemática de literatura sobre cómo muchos países habían intentado implementar el abordaje de una salud. Y ella encontró que hay como diferentes barreras. Ahorita les muestro las barreras, pero lo que ella me gustó mucho que hizo fue cómo lograr hacer la solución, ¿sí? Entonces ella dividió las soluciones de acuerdo a tres grandes categorías. Primero, las condiciones para comenzar. ¿Qué se necesita para implementar una salud? Primero, que haya una política clara del país y una financiación. Es decir, no podemos hacer One Health con buenas intenciones y escribiendo artículos de investigación. No, eso es solamente con dinero y con la política, con una voluntad política clara. Entonces, ustedes ven aquí que hay diferentes como consejos
Entonces hay que buscar alianzas, hay que involucrar a los formuladores de políticas, contarles por qué esto es importante, aumentar la conciencia del público. Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando cómo fomentar en los niños de colegio el abordaje de una salud, cómo desde los niños uno puede empezar a cultivar esta cultura. Desarrollar políticas basadas en evidencia, esos son como ejemplos. Luego viene la parte de educación y entrenamiento, que es un poco lo que estamos haciendo en este momento. Yo estoy un poco tratando de explicarles, espero ser exitosa en eso, que esto implica, digamos, desarrollo en muchos niveles, ¿sí? En la parte de educación, en la parte política, en la parte académica, en la parte investigativa. Entonces, en esta de educación y entrenamiento, vamos a necesitar pues entrenarnos en cómo conseguir fondos internacionales para poder fortalecer programas, cómo hacer educación en línea, porque hoy en día con la pandemia pues esto también se favoreció mucho, cómo entrenarnos en métodos epidemiológicos para incluir el medio ambiente en esos estudios y cómo lograr hacer esa trazabilidad de humano, animal y ambiente en un estudio epidemiológico, que eso es algo que es todavía complejo para muchos estudios, cómo lograr entender esa dinámica. Y aquí, pues ustedes pueden, los que necesiten la presentación, yo se las puedo facilitar para que ustedes tengan, igual están las referencias allí. La segunda fase es la de ejecución. Cuando nosotros queremos ya pasar de la planeación, hay que hacer la ejecución. Entonces, en la ejecución, una de las cosas más importantes es la vigilancia epidemiológica. ¿Cómo hacer esa vigilancia epidemiológica? Entonces hay que considerar tanto las endémicas como las emergentes. Por eso les decía yo al inicio que teníamos que hacer un sistema, un ejercicio de priorización de zoonosis. Usar datos moleculares. Sé que en estas jornadas está participando la doctora Logendi Muñoz, la profesora Logendi Muñoz, que está haciendo un trabajo muy interesante con biología, pues digamos con datos moleculares de la resistencia antimicrobiana. O sea, ustedes están haciendo cosas muy importantes, de verdad que hay que visibilizarlas porque justamente eso es lo que necesitamos. Ya la vigilancia necesitamos ponerla en ese tope de lo molecular para entender esa trazabilidad entre un sector y otro. Utilizar fuentes de datos alternativas basados en comunidad, mejorar los sistemas de información, mejorar el flujo de datos, mejorar la capacidad operativa de los laboratorios, implementar equipos de respuesta. Ustedes, si quieren saber un poco más de cómo se debería hacer un sistema de vigilancia con enfoque en la salud, pueden ver esta segunda referencia que tengo acá. De todas maneras, va a haber una publicación muy pronto sobre este tema de parte del panel y pues ustedes van a tener la información, pero para los que quieran seguir avanzando, hay todo un proceso, ¿no? En planeación, recolección de datos, compartir los datos, analizar los datos y hacer la diseminación de los resultados en todos los sectores. Todo esto es lindísimo escrito, ¿no? Uno lee el artículo y dice, ya esto alguien lo hizo, pero vaya y hágalo en la realidad. Esa es la parte retadora y la que los invito a que la tratemos de hacer. Porque trabajar con las personas, trabajar con las instituciones siempre es retador. Entonces, cómo cooperar con diferentes actores, cómo lograr vencer, digamos, las dinámicas de poder que hay en los sectores. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en Colombia pasa mucho que cuando uno quiere hablar, de zoonosis con los profesionales de la salud, pareciera que ellos ya tuvieran todo claro y no quieren escuchar como otra visión del asunto. Por ejemplo, yo hice mi tesis de doctorado en priorización de zoonosis en Colombia y cuando invité a que los médicos que, digamos, tenían un perfil que me podían ayudar, ellos no querían participar porque no había datos. Y es cierto, las zoonosis carecen muchas veces de datos oficiales porque los sistemas de vigilancia en nuestra región no son los más fortalecidos, pero, pero hubieran podido participar a pesar de la cantidad de información que no está oficial. Entonces, es un poco como que hay que vencer esas dinámicas de poder de que soy yo el que más sé o soy, digamos, solo hay un conocimiento válido.
todo lo que les decía de colaborar con múltiples sectores implica mejorar la comunicación, mejorar la confianza que hay. No sé si ustedes han trabajado con comunidades que ya las comunidades muchas veces no creen en las políticas que se lanzan, ni en la gente que viene de la academia, porque nunca realmente hay un impacto de esa investigación que se hace en la comunidad. Entonces, eso hay que vencerlo y irlo resolviendo. En la parte de ejecución también hay que hacer mucho trabajo de colaboración en diferentes puntos, como les decía ahorita, construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Nadie va a querer participar en un comité en donde siente que no lo escuchan y no lo valoran y lo que él dice se burlan o lo que ella dice no es tenido en cuenta. Entonces, eso se puede hacer ya desde cualquier lugar, ¿sí? Poner una semillita y un grano de arena se puede hacer desde cualquier lugar, desde que nosotros y cada uno tengamos esa personalidad y esa actitud de respeto con el otro. Desarrollar pautas para colaborar, consensos, tenemos que aprender mucho metodologías de cómo crear consensos y cómo generar inclusión en las opiniones, cómo empoderar a los líderes para que generen capacitaciones que sean incluyentes y obviamente fortalecer la colaboración multinivel, no solo de los ministerios, sino también de algo muy importante que nos hemos dado cuenta, y es que muchos programas de salud no funcionan top-down, como normalmente la gente cree. No, necesitamos que haya una política y una ley que nos apruebe que sí podemos trabajar juntos. Listo, creamos la ley, la política, y desde las instituciones decimos, hay que hacer One Health. Pero ¿qué pasa si la comunidad no está involucrada? Esa política se queda en el aire. Entonces hay que fortalecer la gobernanza también de abajo hacia arriba, ¿sí? Es decir, la que se llama bottom up, que es, si yo soy una comunidad, si yo sé que tengo un problema de salud que está involucrada, la minería que está involucrada, la contaminación del río, yo puedo hacerme cargo y empezar a buscar soluciones creando reuniones, hablando, consiguiendo información. Ese es empoderamiento de la comunidad que necesitamos también ver en One Health. Y que por más políticas que hagamos y escritos lindos que hagamos, si no logramos que la gente se sienta partícipe de su propia salud, de la salud de su ecosistema, de generar menos basura, de contaminar menos, ese cambio en el comportamiento es también parte del punto de la ejecución que necesitamos ayudar. Por eso, si ustedes están aquí viendo salud pública es cambio del comportamiento en muchas cosas. ¿Cómo logramos eso? Integrando también a las ciencias sociales. El no sentir que solo hay un conocimiento, como les decía, sino que yo puedo aprender del otro. ¿Y cómo logramos esos cambios de ese comportamiento? Es con el tiempo, es con respeto, es también incentivando, demostrando y haciendo evidente que ese cambio puede ser más positivo para la sociedad. Y la última categoría es la de monitoreo y evaluación. Gran parte del problema que tenemos con One Health es que no estamos midiendo ni evaluando si los programas de One Health que tenemos sirven o no. Entonces, cuando vamos y queremos convencer a alguien que toma decisiones sobre este abordaje, no tenemos cómo decirle, no, es que esto nos puede ayudar a ahorrar dinero. Y ahí quiero recomendarles leer el trabajo del doctor Jacob Zinstak, que ha trabajado mucho en África con muchos programas de control de zoonosis, de brucelosis, de rabia, tuberculosis, y él ha demostrado que trabajar integradamente, sector salud, sector agricultura, sector ambiente, puede generar ganancias económicas. Porque, por ejemplo, en una campaña de vacunación podemos ahorrarnos dinero si la hacemos entre diferentes sectores. Cuando hacemos acciones de educación en la comunidad, hay muchos valores agregados de eso que no han sido medidos. Entonces, si hay algo que está, mejor dicho, necesitando así muchísimo evidencia científica, es la evaluación de One Health. ¿Cómo medimos que esto sí funciona y cómo le decimos, cómo generamos esos indicadores cuantitativos para que los tomadores de decisiones digan sí, vamos a hacer esto con abordaje de una salud porque yo voy a tener un mejor indicador socioecológico, porque voy a tener mejor ganancia, porque a 10 años o a 5 años yo voy a lograr tener un ecosistema resiliente, pero todavía esa evidencia no está. Entonces, los invito de nuevo a que publiquemos. Y como les decía, los retos, digamos, para responder a la última pregunta, creo que ya todos entendemos cuáles son las potencialidades del enfoque Una Salud.
desde que todo el planeta haya entendido con esta gran prueba que hemos pasado con la pandemia, que no la hemos pasado realmente, estamos todavía dando esa eh, batalla. Eh, ya sabemos que la potencialidad es tener un planeta donde vivir, un planeta habitable, un planeta sin riesgos, eh, con tanto impacto como el que hemos tenido. Ahora, tenemos mucho más riesgos, ¿no? Que asumir, mucho más retos, perdón, que asumir, que son, uno, que tenemos sistemas de vigilancia muy débiles. ¿Por qué? Perdón, aquí que me quedó unas palabras afuera del cuadrito, que dice, razones para que haya un subregistro de la zoonosis, y creo que todos aquí hemos visto esto. Uno es la inhabilidad para reportar, inhabilidad para detectar, que tiene que ver con que los pacientes no consideran las zoonosis importantes, ni tampoco muchas veces los médicos. Aquí nosotros tenemos varios ejemplos en Colombia en donde hemos visto que a muchas personas se les pudo haber, digamos, hacer haber evitado la mortalidad, pudimos haber evitado la muerte si el médico hubiera detectado a tiempo una brucelosis, si hubiera detectado a tiempo rabia. ¿Mm? Entonces, es una parte de educación que tenemos que hacer. Por otro lado, las dificultades logísticas, porque muchos sistemas de salud no aprueban la realización de la prueba diagnóstica, porque tiene un costo mayor, porque hay que mandarla a hacer de un laboratorio privado. Todo eso implica, pues, barreras para hacer ese diagnóstico. Y la habilidad para reportar, que de alguna manera, pues, está en los diferentes niveles del flujo de información en vigilancia. Ahora, el rechazo y poca disposición para reportar la zoonosis tiene que ver con que muchas veces, si yo soy un ganadero que tiene que decir que tiene brucelosis, va a haber un bloqueo al movimiento de mis animales, va a haber un sacrificio obligatorio, en el caso de tuberculosis, de rabia, y va a haber una mala reputación de mi hato frente a los demás. Sin embargo, esto hay que superarlo, por eso les decía que hay que hacer mucho trabajo educativo, porque recuperar, digamos, la confianza en que realmente reportar es algo positivo y no negativo, pues implica mucho trabajo de educar al propietario, educar a esa zona. Pero hay otro punto y es la falta de compensación. Muchos programas dicen, no, tenemos que hacer fusil sanitario, pero no compensan al productor. Entonces el productor no tiene tampoco muchas ganas, no está muy motivado para hacerlo, porque pues son pérdidas económicas que él va a tener que asumir. Y muchas veces consume mucho tiempo, es poco grato o puede ser peligroso hacer ese reporte, ¿no? Entonces, eh, todo esto, piénsenlo en su vida práctica de campo, en su trabajo de campo, cómo poder hacer algo para que estas dificultades para el subregistro de la zoonosis se pueda disminuir un poco. Y yo digo siempre, es educación, es hablar de estos temas, pero es también movilizar los recursos. Si yo en el pueblito, en el municipio donde yo trabajo, no hay un laboratorio, entonces, ¿cómo yo creo una cadena? Me comunico con la persona más cercana que tenga un laboratorio y que pueda generar ese diagnóstico. ¿Cómo yo puedo facilitar como médico veterinario que esas dificultades logísticas se puedan disminuir, se cierre la brecha de información que hay en la zoonosis? Aquí nos toca a todos ponernos la camiseta, como decimos, y decir, este problema sí es mío y yo puedo poner un granito de arena. Y no como ha pasado muchas veces que, ese problema no es mío, ese le toca a otro sector resolverlo. Entonces, las zoonosis son como un campo perfecto para esto. Entonces, aquí como les estaba hablando de retos, no quiero ser pesimista, pero la, la revisión sistemática que hizo la doctora Dos Ribeiros nos habla claramente la cantidad de retos que tenemos para esto. Ella, como les decía, hizo una profunda revisión de literatura y se dio cuenta que los que están en gris más oscuro son los problemas más citados en los diferentes artículos. Entonces, ustedes ven aquí que es desigualdad en el poder y representación de actores y disciplinas. Es decir, el problema más citado para que no se pueda implementar una salud es el hecho de que hay como una inequidad, ¿sí? Una desigualdad en quienes toman las decisiones, cuando uno habla de zoonosis, es básicamente el sector salud. Y por ejemplo, en Colombia, los veterinarios no éramos considerados una profesión de la salud, sino del sector agropecuario.
Entonces no teníamos como oficialmente una voz y voto en hablar de que las zoonosis necesitaban ser abordadas también con nuestro enfoque. Hasta el mes pasado se aprobó un decreto en donde el veterinario ya es un profesional de la salud. Entonces, eso esperamos que se empiece a resolver y que haya un empoderamiento también de los veterinarios en decir, bueno, si a mí me dan poder de decisión, yo cómo voy a fortalecer este concepto. Entonces, eso es un punto grande. El otro es la falta de colaboraciones que hay, la dificultad para promover un compromiso de múltiples actores, y creo que todos los que hemos trabajado acá con comunidades sabemos lo difícil que es lograr que la gente se involucre, el trabajo también de diferentes instituciones para que haya un resultado en salud. O sea, ya hoy en día el tema es de evidenciar resultados, ¿no? ¿Cómo generamos una unión y una unidad geográfica y cultural para que todos estemos incluidos en los programas de educación, en los programas de prevención de zoonosis? Ustedes ven aquí pues que hay diferentes niveles de los problemas y gran parte pues es la falta de recursos. Nosotros en Colombia hicimos hace 3 años un estudio en cooperación con la Universidad de Turín que se llamaba como una encuesta de percepción de la comunidad de cada país, se hizo principalmente en Colombia, pero en otros países de Latinoamérica. Con permiso, doctora, ya Sí, sí, estamos sobre los 5 minutos, pero le podemos dar unos 5 minutos más para que vaya finalizando su presentación. listo. Muchísimas gracias. No te había Con mucho gusto. visto antes. Bueno, entonces les quiero contar pues que este estudio que hicimos nos dejó ver que el programa, digamos, que más se adecua al tema de una salud, pues es el de rabia, porque tiene un componente muy importante de vacunación en humanos, preexposición y posexposición. Asimismo, un programa de vacunación muy fuerte en animales, tanto domésticos como silvestres. Pero ustedes vean que salmonela, leptospirosis, cistercosis, todos tienen la posibilidad de integrar este abordaje en una salud. Para los que quieran leer este trabajo, fue publicado ahorita en septiembre y pues está disponible para que ustedes si quieren pueden aplicarlo en Costa Rica y entender un poco cuál es la percepción del grado de colaboración que hay en su país. Entonces, lo más importante que yo quiero dejarles, que ya estaba cerrando, es que una salud no la hacen los estados, no la hacen los gobiernos, la hacemos todos. Sobre todo, chicos, ustedes que están al cierre, quienes organizaron este encuentro me contaban que estaban en su último año, ¿no? Les falta muy poco para salir. Ya la formación veterinaria, la formación como médicos veterinarios implica muchas más habilidades globales del trabajo para salir a actuar con múltiples culturas, para salir con habilidades que trabajemos con diferentes sectores, porque es lo que nos está pidiendo el mundo. Entonces, mucho de lo que ustedes se van a enfrentar en el campo laboral es a estos retos que les había contado cuando hablamos de One Health. Entonces, ¿cómo estar preparados para esto? Sigan formándose, sigan haciendo estos tipos de encuentros en donde puedan aprender de lo que otros han hecho y ustedes también publiquen, también cuenten la historia de Costa Rica desde múltiples niveles porque ustedes saben en la práctica cómo hacerlo. Muchísimas gracias a todos y sobre todo pues a los organizadores que me invitaron. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Vamos a revisar el chat y a proceder con las preguntas. Sí. Caterina Guzmán dice, muchas gracias, muy interesante. ¿Podría por favor repetir cuál es la publicación del doctor que trabaja en África y que demostró que la estrategia Una Salud representa ahorro económico? Sí, sí señora, es el doctor Jacob Sinstag. Si quieres, te lo escribo en el chat, el apellido de él, el nombre de él, Jacob Sinstag. Creo que esa publicación es del 2015. Tú puedes buscar con las palabras One Health Rabies Add Value, el valor agregado, y te sale el artículo. O sea, él es el único, les digo, que he leído que ha puesto el tema de
One Health Economics, ¿sí? Es casi que todo un campo por explorar. Si ustedes, por ejemplo, tienen un amigo que es economista o que trabaja con estudios económicos, miren, ahí tienen la posibilidad de publicar todo lo que quieran, porque lo que no hemos hecho es generar esa evidencia del abordaje, no, de las ventajas económicas de One Health. Así que te invito, me grabé el apellido Guzmán, Caterina, a que, a que puedas leer ese artículo y que puedas ver qué potencialidad tienes de generar esa misma información para tu país. ¿Qué otra Perfecto, acá pregunta? te puse muchísimas gracias. Ajá. Vamos con Nicole Alvarado. Dice, muchísimas gracias por la charla, doctora, y por su anuencia a colaborar con futuros proyectos. ¿Considera usted que sería viable impulsar campañas de vacunación interespecie, tipo trabajar con nuestros centros de salud locales y coordinar campañas de vacunación para la influenza y que de paso traigan a sus mascotas para la anual de la rabia? Es maravillosa esa idea. De hecho, si tú buscas al mismo doctor que te digo, Jacob Sinstag, y pones vaccination, eh, esto lo hicieron también en África, creo que lo hicieron en Chad. Ellos vieron cómo se podía ahorrar 15% de los costos de los programas de vacunación cuando se hacían integrados, no solamente interespecie, por ejemplo, fauna silvestre. Bueno, el fauna silvestre no en todas partes ni en todas enfermedades se hace, pero por ejemplo en rabia ya se habla de una vacuna en una fauna silvestre, pero no se ha logrado hacer ni siquiera la cobertura adecuada de animales domésticos, de perros ni de bovinos. Entonces, se está haciendo toda la campaña de lo que implica la vacunación, eh, las ventajas de la vacunación conjuntamente, animales silvestres y animales domésticos, pero además se está integrando a los niños, porque no tiene que ser de la misma vacunación, de la misma rabia, pues digamos porque uno no puede andar vacunando a todo el mundo con la vacuna preexposición de rabia, solo los que están realmente a riesgo porque es una vacuna cara. Pero, por ejemplo, lo que ellos hicieron fue hacer la misma convocatoria del programa ampliado de inmunización de niños, que es de muchas enfermedades, y también una campaña de vacunación de perros contra la rabia. Y todos llegaron, los niños llegaban con sus mascotas a ser vacunados ellos y a vacunar a su mascota. Y eso es lo que te digo que salió en 15% de, ¿cómo se llama?, de ahorro en las campañas. Y yo creo que estamos en un momento para hablar del tema con todo lo que ha pasado de COVID. Ustedes han visto que hay todo este movimiento antivacunas a nivel global, que hay toda una desconfianza frente a la vacuna. Este es un momento ideal para hablar de las campañas de vacunación, porque antes nadie cuestionaba las vacunas, ¿no? Que se daban en la infancia, en los primeros 5 años. Entonces, cuando, cuando ustedes estén hablando en una comunidad de por qué no hacemos esta campaña que tú propones, demos también la conversación sobre la importancia de las vacunas antes de que llegara el COVID, ¿no? Antes de que hubiese toda esta desinformación que hay en medios de comunicación, en redes sociales. Y vemos cómo si no hubiéramos tenido buenas campañas antes, el mundo sería totalmente diferente. Tendríamos mucha gente muriendo de enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, es una cuestión de equidad también. Pero pues te invito a que hagas un trabajo así. Necesitamos eso, mejor dicho. Acá tenemos un comentario de Caterina Guzmán. Dice, acá tratamos de hacer ese cálculo con brucelosis. Los economistas pidieron datos que no existen en el país, como costos de diagnóstico por especie, vacunación, horas dedicadas por los funcionarios públicos, etc. Es decir, es necesario empezar con generar los datos. Efectivamente, es una área emergente. Total, Caterina. O sea, yo te digo que cuando ya tenga a mi hija un poquito más grande y tenga la posibilidad de hacer una línea de investigación en economía de la salud pública veterinaria, te digo que ahí hay todo por hacer. Y una de esas cosas es justamente mirar cuáles son los datos que no tenemos disponibles y cómo el sector de salud animal debería estar teniendo a la mano esa información. Nosotros no hemos podido hacer tampoco el cálculo
del impacto de la vacunación porque no tenemos datos disponibles. Entonces es una cuestión también de hablar con el sector y empezar a decir, tenemos que tener esa información en algún lugar y valorarla. La información cada vez es el bien social más valorado. Así que ya tienes ahí identificado un camino, Caterina. Muchas gracias por contarlo. Y brucelosis es una de esas enfermedades que el doctor Sinstak ha hecho. Eso creo que lo hizo en Mongolia. Okay, tenemos otra pregunta por acá. Bueno, te está respondiendo que muchas gracias. Y tenemos Vale. una pregunta por acá de Ana Calderón. Doctora, usted mencionaba la importancia de las comunidades indígenas en la conservación de los recursos naturales y la convivencia con los animales, pero sabemos que a medida que aumenta la urbanización, estas comunidades han ido desapareciendo. ¿Cómo están trabajando estas entidades internacionales para resaltar la importancia de ellos? Y además, ¿cómo podemos ayudarlos como profesionales a tener en consideración todo lo que involucra este tema de zoonosis? Maravillosa esa pregunta. ¿Me recuerdas el nombre de quien hizo la pregunta? Ana María Calderón. Ana María, mira, tú estás diciendo algo súper importante. Las organizaciones, digamos, internacionales son tan conscientes del error que se ha cometido al oprimir, dominar estas culturas, porque esto es algo, recuerda, que es la historia del planeta se basa en países que han colonizado otros y que esas culturas justamente han sido explotadas. No vamos a hablar pues vamos a decir las cosas como han sido, pero tampoco a darle demasiado peso a los errores que se han hecho. Con estas comunidades hemos cometido muchos errores, ¿sí? Y es justamente exterminar su cultura, exterminar sus pueblos. En Colombia tenemos, por ejemplo, muchos problemas con una población que vive en un lugar que es desértico, que es la población Guayú, y que todo lo que implica las multinacionales han invadido ese territorio y generado digamos, un exterminio, porque las tasas de mortalidad de los niños en esa región es altísima, de malnutrición y por enfermedades inmunoprevenibles. Y justamente estamos diciendo, bueno, ¿cuál es el error? Y es justamente no considerar que son parte activa y valiosa de la sociedad. Así que tu pregunta ya habla de un cambio en la percepción de esa cultura que ha denigrado y ha marginalizado y discriminado a esas culturas. Entonces, lo primero es educación frente al tema. Las entidades internacionales, como te estaba diciendo, sí están reconociendo el papel y el error que se ha cometido. De hecho, en la COP26, que tú sabes que se hizo ahorita en noviembre en Glasgow, Inglaterra, llegaron a la COP26, que era todo el encuentro sobre el cambio climático, muchos pueblos indígenas llegaron allá a protestar y a decir, estamos ante un exterminio de la tierra de nuevo y no nos están escuchando a nosotros que sabemos cómo hacerlo, cómo conservar y cómo cambiar el chip de ultraproductividad, competitividad, producción intensiva y realmente respetar los ritmos de la tierra. Muchos, ahorita por ejemplo, estamos haciendo un estudio que no ha sido fácil conseguir mujeres indígenas que nos digan cómo ellas tienen prácticas y conocimientos que ayudan a conservar el equilibrio en la tierra. Y ya hemos encontrado ¿no? 4 pueblos indígenas que nos han respondido y ellas nos dicen, básicamente es una cuestión de saber entender que somos naturaleza, o sea, que todo el ser humano es también naturaleza, que es un cambio de paradigma, ¿sí? De cómo ver la vida. Y lo vamos a publicar. La buena noticia es que lo mandamos, es un paper de opinión, no es de investigación original que tiene que ser mucho más largo, lo hicimos corto y estamos poniendo las frases que estas mujeres indígenas han dicho y la vamos a poner en una revista que se llama Frontiers in Public Health, que se la recomiendo. Eso puede salir el otro año. Estamos en los cambios y es eso, justamente, tratar de darle voz a estas personas que no han tenido esa voz y no han sido escuchadas. Entonces, en donde tú puedas generar un canal de YouTube, generar un Twitter, o sea, es que tantas cosas pueden ser hechas, algo tan mínimo como lo que acabo de decir, como
como políticas que los integren a ellos e integren las necesidades de ellos en las prioridades de salud de los municipios y de los países. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos el Plan Nacional, el Plan Decenal de Salud Pública, y dentro de los grupos prioritarios a los cuales se les destina este plan es a los indígenas y afrodescendientes, porque son los que menos acceso a agua potable tienen, menos acceso a saneamiento ambiental, más indicadores de morbimortalidad por razones del parto. Y son cosas totalmente prevenibles, es decir, yo les invito, ya digamos como no solo para el tema de los indígenas, sino en todo sentido, a que ustedes cuando lleguen a un lugar identifiquen cuáles son las dinámicas de poder que hay en ese lugar. ¿Sí? Cuando ustedes identifican qué dinámicas de poder hay, si son dinámicas tóxicas, en donde solo hay un poder de decisión y nunca se ha movido en 30 años y además genera desigualdad, genera malestar, no hay respeto por la opinión ni por el lugar del otro, ahí hay unas dinámicas de poder complicadas. Si ustedes pueden ser agentes de generación de dinámicas más saludables de poder, porque el poder va a necesitarse y cada persona tiene poder. Entonces yo los invito a que usen su poder para generar una sociedad más equitativa, más pacífica, más saludable. Y eso es justamente aprendiendo a escuchar al otro, aprendiendo a reconocer al otro y primero pues a uno mismo, cuáles son los valores que uno tiene, que pueden aportar para algo. Entonces, estamos en eso, Ana María, estamos dándonos cuenta que ellos tenían un conocimiento que debía ser más escuchado y desde donde estemos tenemos que dar prioridad a que ellos sean más escuchados y por ejemplo, en Colombia también, qué pena que sea decisiva, hay muchos líderes indígenas que están siendo políticos, que están haciendo una acción política. Entonces ellos también se han dado cuenta pues que tienen mucho que decir y están participando. El problema es que no, cuando no participamos se pierden espacios. ¿Mm? Perfecto, doctora. Tenemos una última pregunta de Carolina Molina. Dice, ¿existe actualmente algún país que cuente con un programa de educación ambiental con un enfoque de una salud para estudiantes de secundaria? Sobre todo para aquellos de cuarto y quinto año de colegio que van de salida. Sería muy interesante que los profesionales de la salud pudieran trabajar en este tipo de espacios con estudiantes de colegio. ¿Cuáles temas cree usted que serían fundamentales para implementar este tipo de programas? Súper, me encantan las preguntas que han hecho. Sí, sé que sé que Chile, por ejemplo, está haciendo un abordaje de material educativo en temas de medio ambiente de pronto no le están llamando One Health, pero sí están haciendo mucho trabajo desde las escuelas. Yo te voy a mandar un material que me compartieron en un webinar. Lo compartió justamente una organización llamada EcoHealth. Entonces, espérate, ya te lo voy a compartir. Tal vez es este. Básicamente, yo te digo, hay mucho por hacer en este sentido. Yo te digo, más que países, lo que hay que promover es las comunidades, las pequeñas comunidades. Miren, ahí en el chat les estoy compartiendo un material que es para educación, ¿sí? Pues yo te digo, los colegios, por ejemplo, tienen siempre una cátedra hay unos que tienen cátedra de paz, bueno, por lo menos en Colombia, eso también sería importante ver cuáles son esos espacios en la educación, digamos, bachillerato, primaria en Costa Rica, que uno podría utilizar ahí para sembrar la semilla de One Health. Entonces te digo, hay cátedras de paz, hay cátedras de sostenibilidad. De pronto en esas cátedras es donde uno puede empezar a fomentar esa semillita. Y obviamente, sí, todo lo que es el movimiento One Health, también te voy a mandar la página de la One Health Commission. ¿Ustedes han escuchado eso? La One Health Commission es como una organización estadounidense que
que tiene muchos frentes y ellos están sacando como una línea de trabajo en todo lo que es educación que no es profesional. Entonces, si quieres, ahí también hay mucho material al respecto. Se puede, mira, yo te digo, la primera vez que yo hice algo parecido a One Health, sin haberle llamado One Health, fue cuando estaba estudiando veterinaria y teníamos un grupo de investigación no de investigación, de trabajo, que se llamaba Ecoplan, ¿de acuerdo? Y nosotros hacíamos campañas de reciclaje en la facultad. Una vez nos fuimos a un barrio en Bogotá que las personas trabajaban con animales que se llamaban los zorreros, que son caballos de trabajo, llevaban muchísimo reciclaje y temas ahí, los trataban muy mal. Eran caballos que estaban heridos, cojos y aún así los ponían a trabajar mucho. Entonces nosotros lo que hicimos fue un programa de educación en los niños los hijos de esos zorreros. Y lo que nos inventamos fue un caballo que iba y contaba su historia sobre temas de bienestar animal, que no le daban comida, que no lo llevaban al médico, que el dueño le pegaba. Y nosotros nos dimos cuenta que eso es ahí donde toca actuar para poder realmente hacer un cambio de cultura en los niños. Nos dimos tristemente cuenta que los niños pegaban a los caballos era porque los niños también eran maltratados, porque son una población pues muy vulnerable. Entonces, digamos que ese es un pequeño ejemplo de cómo desde la universidad pudimos hacer un trabajo con este sector. Íbamos también a colegios a hacer obras de teatro de bienestar animal. Si yo me pongo a pensar, eso era One Health, ¿sí? Porque hoy en día lo que es el bienestar animal va a ser muy importante para asegurar realmente One Health. Ustedes saben que el bienestar animal es como hoy en día una super prioridad para todos los sistemas de producción. Entonces, eso, por ejemplo, con los niños pega muy bien. Todo un programa de bienestar animal desde la infancia es algo que es urgente también de hacer y que nadie lo está abordando de esa manera. Así que no sé qué otra pregunta había porque era una pregunta larga, pero espero que te haya respondido. Sí, doctora, yo creo que sí. Vamos a ver. Si no hay más preguntas, por el momento de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica, expresamos realmente nuestro agradecimiento hacia usted por su tiempo dedicado y por la información tan valiosa que nos ha dado con su presentación. A todos los asistentes, muchas gracias igual por su participación y les recordamos que, pues, bueno, que estén atentos a las próximas charlas que vamos a estar dando hasta el 10 de diciembre. Y también, doctora, informarle que le vamos a estar enviando a su correo un certificado de participación del 9º Encuentro Anual de Medicina Veterinaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, fue una presentación. Muy bonito haber participado, les agradezco mucho. Y recuerden que en Colombia siempre van a tener una persona amiga, una persona que los pueda acoger si quieren hacer pasantías, prácticas. Yo ahorita estoy de lleno 100% en la Universidad de La Salle. Si ustedes ven que algo puede ser útil para su vida profesional, para tener una experiencia interesante, por favor cuenten conmigo. Muchas gracias a todos. Les deseo lo mejor en su Muchísimas formación. gracias, doctora, por su... Gracias. Gracias. Y la esperamos en próximos encuentros, entonces. Eso espero. La escuela. Me gusta.